Buenas tardes, hermanos. Nos encontramos nuevamente en la capilla de Nuestra Señora de la Soledad y el día de hoy nos van a compartir la conferencia María, compañera del dolor. Así es, por parte del licenciado Sergio Portilla nos va a compartir esta linda conferencia. Hermanos, los invito a que nos dispongamos a escuchar esta conferencia, pero para iniciar vamos a hacer una linda oración. Todos juntos, espero que me acompañen. Madre de Dios, más digna, que al estar a los pies de la cruz con Jesús, tu Hijo unigénito, lo viste sufrir, agonizar y morir, permaneciendo sola e indefensa, sin otro alivio que el dolor, sin otra compañía que los tormentos. Oh Virgen gloriosa, oh Virgen dolorosa, mi alma quiere participar en tus dolores y aflicciones, para que me acompañes toda mi vida en el justo sentimiento de la muerte de tu amado Hijo. Permíteme, solitaria Señora, que te acompañe siempre en tu amarga soledad, sintiendo lo que sientes y llorando por lo que lloras. Oh Madre del verdadero amor, llena mi pecho de una caridad inmensa para amar a tu Hijo divino, que por amor a mí murió crucificado. Y concédeme el favor que pido en esta oración, para la gloria de Dios, su honor y el beneficio de mi alma. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Pues muy buena tarde. Me da mucho gusto que ahora estemos compartiendo un tema de reflexión y a mí me parece que es también una forma de nutrir nuestra fe, el escuchar acerca de la figura de María en su advocación de Nuestra Señora Dolorosa, Nuestra Señora de los Dolores. Y bueno, pues hay que iniciar para poder aprovechar los momentos que tenemos por acá. Como ya se ha dicho, la conferencia o esta charla se llama María, compañera del dolor. Justamente estamos tratando de compartir cómo es que nuestra madre no solamente sufre, por así decirlo, o mejor dicho, tiene este momento de dolor, sino que también queremos ver cómo puede acompañarnos en el nuestro propiamente. Para eso tenemos que decir una cosa, tenemos que decir que hay experiencias que solamente cuando se viven es cuando realmente se comprenden. Hay experiencias que podemos como que analizarlas intelectualmente y en ese sentido, pues obviamente tener alguna palabra que decir. Pero hay otras que una vez que se han vivido, incluso cambia la forma de entenderlo, de comprenderlo. ¿A qué me refiero con esto? A que, en primer lugar, mis queridos hermanos, María, para poder ser compañera del dolor, María, en primer lugar ha sido alguien que ha sufrido el dolor. María es una madre que ha perdido a su Hijo, en primer lugar. Esto, San Lucas nos lo regalaba en su Evangelio, y los invito a que lo leamos. Es el Evangelio de Lucas, capítulo número 2, de los versos 33 al 35. Es la famosa profecía de Simeón. Voy a leerla para que podamos entender qué es esto de María, una madre que ha perdido a su Hijo. Dice así el Evangelio de Lucas: Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este está destinado para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción. A ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Amén.
Hermanos, hemos escuchado esta famosísima profecía de Simeón, la espada que atravesará el corazón de María. No son pocos los autores de la espiritualidad cristiana que han enlazado este dolor con el dolor justamente de la madre que ha perdido a su hijo. Se dice que lo natural es que los hijos entierren a sus padres, porque son más grandes, por supuesto, pero en este caso es la madre la que ha enterrado a un hijo. Es el dolor que ha sentido María, un dolor tan terrible, tan tremendo, no solamente en el momento de la cruz, sino que el dolor de María ha sido un dolor que ha ido por etapas, por etapas. Fíjense cómo desde que se le fue anunciado a María que el Señor la había elegido para ser la madre de su hijo, desde allí empieza el dolor. Ojo, no estamos diciendo que María estuviera en contradicción con la voluntad de Dios, de ninguna manera, sino que María estaba aceptando el dolor que iba a causarle, que iba a ser consecuencia de aceptar a Jesús en su vida. ¿Cuál era este dolor? En primer lugar, para que veamos cómo María toda su vida ha sido una madre que ha ido perdiendo lentamente a su hijo. En primer lugar, pues María estaba, como recordamos ya, desposada con José. Desposada es como para nosotros el día de hoy comprometida, pero era incluso un poquito más. Ya se consideraba esposa de aquel con quien estaba justamente desposada. Y en ese momento, al aceptar a Jesús en su vida, María lo que estaba aceptando era el dolor de la humillación. Estaba aceptando el dolor incluso dentro del corazón sano y bondadoso de José, de la duda que inquieta y que es sana, por supuesto, y que es sana. No se puede ser crédulo al 100% en todo, porque si no, nunca vamos a tener un pensamiento crítico, un corazón que sepa juzgar, como el de Salomón. Se supone, nos dice la Escritura, que se supone que su corazón sabía juzgar, sabía discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso no se puede ser tan crédulo. El dolor, pues, de aceptar a Jesús traía como consecuencia esto, la humillación, la duda. Poco a poco, mientras más iba Jesús creciendo, mientras más iba desarrollando, pues también en María iban surgiendo otros dolores. Pero vamos a hablar de los que conocemos, porque también María sufrió el dolor de ser viuda. Esto algunos dirán, pero no tiene nada que ver con Jesús. Claro que sí, por supuesto que sí, porque de hecho José se casó con María por Jesús. Por Jesús. Dice el Evangelio de Mateo que el ángel le dijo: no tengas miedo de casarte, cásate, porque tú le vas a poner por nombre a ese niño Jesús y él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, también la viudez es consecuencia de haber aceptado, en María, por supuesto, en María es consecuencia de haber aceptado a Jesús en su vida. Otro dolor, el dolor de la humillación, el dolor de la duda, el dolor de la viudez y un poco después el dolor de quedarse sola. Jesucristo dejó sola a su madre antes de su muerte. ¿Cómo es esto? Pues sí, recordaremos que Jesús un día, estando en su carpintería, salió para el río Jordán, salió para ser bautizado por Juan Bautista y ya no volvió más. A Jesús, por supuesto que le costó, pero ya desde que era pequeño, ustedes recordarán que ya había entendido Jesús que debía ir dejando a su familia para irse a las cosas de su Padre Dios. Entonces también en ese sentido dejó a María por algo que el Señor mismo le estaba pidiendo. Y María pues también tuvo ese dolor, el dolor de la soledad antes de la cruz. Evidentemente es que cuando llega el punto culminante en la vida del dolor de María, pues lo vemos claramente, que es el ser testigo, María, de la muerte de su hijo y quedarse sola. Por eso celebramos a la Señora de la Soledad justamente y recordamos la muerte de Jesús. Entonces María ha vivido entre el dolor y la soledad. María ha estado viviendo siempre entre el dolor y la soledad. ¿Y cómo es que María no se dio por vencida desde los primeros dolores que tuvo, desde la primera soledad que sintió? Porque María dijo una cosa que nosotros podemos aprender a decir todo el tiempo. Dijo: que se haga en mí como el Señor dice. Esto, dicho de otra manera, es: Dios está conmigo. Al ángel que le anunció el mensaje del Señor, le recordó lo que él mismo le había dicho. El ángel le acababa de decir a María: Dios está contigo. Y entonces María, con todo su miedo también que tenía, ¿cómo aceptó a Jesús en su vida? Diciendo justamente eso: porque Dios está conmigo. Hágase en mí según
su palabra, según lo que Él está diciendo, según su voluntad, o mejor aún, según su amor. Hágase en mí según su amor. Bueno, así es como María pudo llevar adelante este dolor. Pero es que alguien puede decir, pero es que no creo que haya sido capaz de poder aguantar tanto. Es que María sabía distinguir muy bien una cosa. María sabía distinguir entre el dolor y el sufrimiento. Y aquí es una cosa importante, hermanos. Dolor y sufrimiento no son lo mismo. El dolor es algo inevitable. Hay dolores físicos, hay dolores anímicos, hay dolores sociales, hay dolores personales, familiares, laborales. Hay muchos tipos de dolores y eso es inevitable. El sufrimiento es opcional. Cada quien decide qué quiere sufrir. Y ahí es donde viene lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos teniendo dolor de cualquier tipo, nosotros decidimos, elegimos si hacemos de este dolor un motor para seguir adelante, si hacemos de este dolor una razón para crecer, para construir nuestras vidas, o hacemos de este dolor algo que nos tire, que nos derrumbe, que nos destruya. Tenemos nosotros esa capacidad, no de estar exentos del dolor, sino de elegir si sufrir o no. Y María supo hacerlo. María estaba entendiendo que iba a pasar dolor tras dolor tras dolor, pero eligió no sufrir. Dicen los estudiosos, los psicólogos, dicen que, por ejemplo, nosotros sufrimos más por lo que pensamos que por lo que realmente pasa. Y eso es muy cierto, porque a veces pensamos que a lo mejor fulanito, fulanita amigo se va a enojar, fulanita amiga se va a enojar conmigo y a lo mejor me va a decir y me va a hacer tantas cosas y ya estoy sufriendo interiormente por lo que va a pasar, que en realidad no pasó más bien, ¿no? Antes de que pase ya estamos sufriendo. A lo mejor decimos, no, pero ¿por qué tal persona no ha hecho lo que le tocaba? Ahorita que venga, va a ver, le voy a decir, y empieza uno a pensar todo lo que va a hacer. Y ya se enojó y ya derramó estos líquidos que nuestro cuerpo nos intoxican. Y no ha pasado nada, todavía no pasa nada. Solo que sufrimos más por lo que pensamos que por lo que realmente pasa. María supo distinguir justamente entre el dolor y el sufrimiento, porque el dolor es totalmente inevitable, pero el sufrimiento es una decisión. Para tomar buenas decisiones, sin embargo, hay que tener momentos justos. En la espiritualidad de San Ignacio se le llama momentos de consolación. ¿Qué es la consolación? No es cuando estás bien. San Ignacio distingue la consolación de la desolación. Y la desolación no es cuando estás pasando tiempos difíciles, no, esos son tiempos difíciles. La consolación es cuando estás totalmente seguro que Dios está contigo. Es cuando pones a Dios en primer lugar. La desolación es cuando te pones a ti en primer lugar, cuando pones tus gustos en primer lugar, tus ideas en primer lugar, y a Dios lo dejas para después. Y ya a veces en nuestra cultura nos pone en tentación porque nos dice muchas veces, mejor pedir perdón que pedir permiso, y no es cierto. No es mejor, nunca ha sido mejor. Y en las cosas de Dios no lo puede ser. En las cosas de Dios siempre hay que pedirle permiso a Dios. Es decir, siempre hay que poner a Dios en primer lugar para tomar decisiones, buenas decisiones, las mejores decisiones. Porque una decisión tomada en desolación, es decir, tomada sin tomar en cuenta a Dios, es una decisión mal tomada. María decidió no sufrir. Sabía todo el dolor que se le venía encima, todo el dolor que se venía encima, y aún así lo decidió no sufrir, sino amar. El dolor con amor construye, el dolor sin amor destruye. Por tanto, solamente el amor es el que da sentido al dolor. El amor es lo único que hace falta. Y no nos referimos, obviamente, a ese amor dulzón, romanticón, ese amor del cual se dice tantas cosas que se siente de una manera increíble. No, de hecho, si uno siente amor, lo más seguro es que no sea amor. Uno siente enamoramiento, uno siente, dicen algunos, la dopamina y todo esto. Todo eso lo siente uno. Así como también sentimos el enojo, todas las emociones es aquello que sentimos. El amor, en ese sentido, no se siente. El amor se elige, se vive. Y es el amor el que le va a dar sentido justamente al dolor. Y en este caso muy concreto, es el amor el que le dio sentido al dolor de nuestra Madre María. Sí,
podemos entender nosotros también, y como decía al principio, si es que hemos tenido esa experiencia, podemos entender el momento tan triste que estaba viviendo María al ver a su hijo morir. Y más después, como decíamos, de haberlo ido perdiendo poco a poco, porque María entendió lo que toda madre sabe con respecto a sus hijos. Y hablo específicamente de madres, no porque los padres no tengan nada que ver, sino porque estamos hablando de una madre en este caso, ¿sí? Pero una madre sabe que tiene que educar a sus hijos para que se vayan, tiene que educarlos para la libertad, no tiene que educarlos para la dependencia, no tiene que educarlos para que se mantengan allí, sino para que puedan salir, para que puedan ser libres, para que puedan llevar a plenitud su vida y que se realicen. María lo supo, pero de una manera tajante, de una manera, pues literalmente mortal, de una manera mortal. Sabía que Jesús, su hijo, había sido engendrado en ella para darse a los demás, no se lo podía quedar María. Y es que es increíble. Por ejemplo, hay un pasaje de la Escritura muy interesante que tiene que ver con María y con Jesús y con Moisés. Ustedes deben recordar, mis queridos hermanos, que en el Antiguo Testamento se cuenta que Moisés, cuando Moisés nació, andaban matando a muchos de los niños judíos. Y entonces la madre de Moisés, para que no mataran a su hijo, lo echó en una canastilla y lo dejó en el río. Le dijo a su hermana que lo echara en el río, que lo fuera siguiendo. Y la hija del faraón fue la que encontró a Moisés. Pero la idea era, la idea de la madre de Moisés era que lo encontrara la hija del faraón, la hija, voy a decirlo así, del rey, la hija del rey, pero para después quedárselo ella, porque su estrategia era esa, que la hija del rey me lo salve y yo como madre de Moisés, pues voy a hacer que crezca y que esté conmigo. Y esa es la idea de la madre de Moisés. María es totalmente lo contrario. María también está con Jesús, niño, en una época en la que estaban matando a los niños. Pero a diferencia de la madre de Moisés, María lo que hace es, ella lo cuida para después dárselo a los hijos del rey. ¿Y quiénes son los hijos del rey? Nosotros. María cuida a Jesús para que Jesús pueda salvarnos. A San José se le ha llamado el custodio del Redentor. También es el custodio de María, por supuesto. María también ha sido no nada más la custodia en el sentido de que la va a resguardar, sino que María, al llevar en su seno, en su vientre a Jesús, ha sido como una custodia viva en el cual se ha expuesto a Jesús. Dicen por ahí que la primera hora santa, justamente, primero Dios, mañana tendremos una hora santa aquí para la capilla, pero dicen por ahí que la primera hora santa fue justamente con María, cuando llegaron los pastores corriendo y vieron a María abrazando a su hijo. La primera vez que fue expuesto Jesús en hora santa, en oración, en contemplación, fue justamente con María como custodia, justamente. Pero sabía María que no era para él, Jesús no era para él, Jesús era para todos. Se lo había dicho también el ángel a José, salvar a sus hermanos. Se lo había dicho también el ángel a María, él viene para ofrecer la salvación a todos. Entonces María sabía que tenía que educar a Jesús para la libertad, para él y para que él fuera libertad para los demás. ¿Y esto cómo se logra? Con el amor. No hay otra forma. Todo aquello que no sea amor, esclaviza. Todo aquello que no sea amor, hace dependientes. El verdadero amor libera, porque Dios es amor, y donde está Dios hay libertad. Por eso el amor, podemos decir, el amor sana. ¿Cómo le hizo María para poder llevar adelante sus heridas, sus cicatrices, para poder sanar? Pues por el amor que tenía. ¿Cómo le hizo María para seguir avanzando en la esperanza? Pues por el amor que tenía. ¿Cómo le hizo María para ser paciente incluso cuando no comprendía las cosas de Dios? Por el amor que tenía. Aquí hay que preguntarnos una cosa muy importante. ¿Y a quién amaba María? María amaba como madre 100% a su hijo, pero María también amaba a Dios. María amaba a Dios, y eso es importante, que el amor de María, el amor que sentía, no era únicamente, bueno, ahora sí me atrevo a decirlo así, el amor que ella vivía, el amor que sentía María, el amor que vivía, no era únicamente por su hijo, sino también por Dios. Por eso es que ella se atrevió a dejar y a hacer, a encaminar
a su Hijo hacia esta gran ofrenda de amor. Por eso es que podemos decir nosotros que María era llena de gracia. El ángel le dijo: María, llena eres de gracia. Y esto es genial, porque voy a ponerlo de una manera muy sencilla, muy sencilla. Si nosotros tenemos un recipiente que está lleno de agua, y de este recipiente yo vacío un poco, ¿qué va a salir? Agua. Y si este recipiente estuviera lleno de alcohol, por ejemplo, ¿qué va a salir de este recipiente? Alcohol. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa dentro de ese recipiente. Pues María es un recipiente de gracia. ¿Qué va a salir de María? Gracia, únicamente gracia. María va a ser capaz de que cada palabra que ella diga va a ser una palabra que llene al otro. Cada acción va a llenar al otro. Cada gesto, cada mirada va a hacer que María al otro también le traduzca esa gracia de la que ella está llena. Por eso mismo, María, cuando se hace compañera nuestra de nuestro dolor, María, llena de gracia, nos enseña otra diferencia muy hermosa. María nos enseña que el consuelo no es resignación. ¿A qué nos referimos, hermanos? A lo siguiente. En tiempos difíciles, pensemos en tiempos en los cuales hemos tenido la pérdida de algún ser querido, es común que con buena intención las personas se acerquen y nos digan: pronta resignación. No. La resignación no es cristiana. La resignación no es cristiana. La resignación es una actitud pasiva. Y lo que nosotros necesitamos y lo que Dios nos ofrece es consuelo. ¿Cuál es la diferencia? El consuelo transforma, el consuelo es algo totalmente activo, el consuelo es algo que nos pone en marcha otra vez. Sí, hemos tenido una pérdida, lo sabemos, y no estamos diciendo que no sea grande, estamos diciendo que son cosas grandísimas, pero no obstante eso, necesitamos ser consolados. Dios jamás en la Escritura es llamado el Dios de la resignación, pero sí es llamado el Dios del consuelo. Y María, que es llena de gracia, que es llena de Dios, también nos enseña a hablar con los demás de consuelo. Nos consuela porque sabe de pérdidas, sabe de dolores, pero sobre todo nos lleva hacia Dios. Y con esto queremos terminar. ¿Qué significa que nos lleve hacia Dios? Pues que María sabe que el dolor es inevitable, pero también sabe que no podemos quedarnos en el dolor. Necesitamos seguir adelante, porque no es únicamente por una cuestión de, pues ya que no me duela y ya. No es, eso sí, no es nada más de decirlo y ya. El dolor ahí va a estar, por supuesto, pero también tenemos que entender que si nosotros alimentamos el dolor, es lo que decíamos acerca del sufrimiento, empieza a darse este falso dolor que es el sufrimiento, y entonces no vamos a salir, porque eso es muy peligroso. María, ¿a qué nos invita? ¿A qué nos llama la misma María? Nos llama a la alegría. María acompaña en el dolor, pero no pasivamente, acompaña en el dolor activamente. Pensemos en aquel primer signo que nos cuenta San Juan, que es impresionante por demás. Y ahí estaba la señora, la gran señora. Habían tenido una pérdida esos novios. No nada más les había acabado el vino, que esa era la pérdida primera, sino que sin vino, el que estudia la Biblia sabe que el vino es el símbolo de la alegría. Entonces una familia, una vida sin alegría, una fe sin alegría, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve que vivamos así? De ninguna manera. Por eso María dice: Jesús, se les acabó el vino. Fíjense cómo no lo hace ella, porque ella no puede hacerlo. Ella es compañera, ella nos acompaña en este caminar del dolor hacia la alegría. ¿Y qué significa esto? Significa lo siguiente: María nos acompaña de las pérdidas, de la enfermedad, de la muerte, incluso voy a decirlo así de momento, del fracaso, nos acompaña
hacia el Señor, hacia Jesús, su Hijo, pero también hacia Dios, su Padre y nuestro Padre. Hermanos, yo creo que con esto podemos estar completamente convencidos de una cosa: no podemos escaparle al dolor, pero sí podemos ver con quién caminamos esta experiencia del dolor. Que no sea la experiencia única, que haya una experiencia más grande, la experiencia del amor, de la alegría, de la libertad, la experiencia de María. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Los invito a dar un fuerte aplauso. Gracias por compartirnos esta linda conferencia que yo creo que a muchos les va a ayudar en su vida de fe, en su vida diaria. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Los esperamos el día de mañana en la transmisión de la Hora Santa. También dejen sus comentarios, compartan con nosotros su sentir, compartan con nosotros qué les pareció esta conferencia. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias, hermanos. Gracias.